Se pidió más tiempo. La defensa de Félix Verdejo está pidiendo más tiempo para poder entregar en apelación toda la documentación y toda la solicitud básicamente de la defensa. Y conmigo Javier Micheo, que es abogado de la esfera federal y que lleva apelaciones también, entre ellas casos de Rafi Pina y otros tantos más. Ok, quiero preguntarte tu impresión. ¿Es normal que la defensa pida más tiempo para entregar y cumplir en un proceso de apelación en el circuito de apelaciones de Boston, una apelación del Distrito de Puerto Rico, o esto es una excepción y por tanto es difícil que se conceda? Bueno, la contestación es que yo entiendo que se va a conceder, porque entiendo que las causales por la cual se solicita la prórroga son válidas. O sea, el juicio fue muy largo, mucha prueba, etcétera, pero no es común, porque también tenemos que tener en perspectiva que cuando el circuito da lo que se llama el itinerario de briefing, o sea, de los escritos, cuando se tiene que presentar cada escrito, ellos consideran un montón de elementos, o sea, esto no es algo automático como un caso en instancia, que las reglas dicen que cada moción tienes 14 días para contestar, etcétera. O sea, el circuito establece un calendario en base a los distintos consideraciones del caso, así que sí, no es normal que se pida prórroga para tú presentar tu primer escrito de apelación, pero en un caso como este posiblemente se justifica. Y los otros días el abogado, el licenciado Ignacio Fernández, estaba diciendo en una entrevista que parece que paralelamente, o dio a entender que paralelamente ellos están trabajando en mociones de nuevo juicio a nivel de instancia. Yo no sé si eso es así o no, pero también eso puede explicar por qué, pues básicamente ellos están teniendo un poquito de dificultad cumpliendo con estos límites. Pregunta, a nivel de apelación, ¿esto sigue siendo Public Defender o sale de los chavos del bolsillo de Verdejo o de quien sea que esté financiándolo? Pues entiendo yo que él está designado también por el panel de justicia criminal, al igual que el licenciado Jason González, porque ¿sabes? Verdejo está o sea, él está completamente insolvente, tendría Sí, que lo que pasa es que pensar yo. planteo esto porque un proceso de apelaciones es de decenas de miles de dólares, cuidados y cientos de miles de dólares. Así que, y Ujú, especialmente un ujú. caso tan largo donde nada más sentarte a escribir y a releer los procesos y ir punto por punto como tienes que hacerlo, esto es un proceso bien costoso. O sea, puede ser que termine costando cientos de miles de dólares y de ahí sale pues mi pregunta. Sí, no, y junto con el juicio, o sea, este caso de Félix Verdejo le debe haber costado al gobierno federal una millonada entre el lado de la fiscalía y el lado de los abogados, que tenía dos financiados por el Estado por 29 días a $150 más o menos la hora, o sea, 9, 10 horas al día. Eso, cuando uno empieza a computar, eso es el juicio Ujú, solamente, sin hacer una moción, ujú. sin reunirte con el No, cliente, además ¿sabes? que la evidencia era voluminosa, así que para tú tener que sentarte, yo recuerdo que en un caso, ¿verdad? Cuando yo hacía la práctica de escuela de derecho, había como 60 cajas, así que de documentos, así que sentarnos a ver, y en una de las cajas era mucho material fílmico que había que ver, sentarse a Mm, mirar el video y escribir, y eso pues, este, es un sí. dineral lo que se gasta, y muchos chavos, no solamente dinero, sino también tiempo que acoge. Dicho eso, los argumentos de apelación, para mí, o sea, si tu planteamiento es que tú crees que se va a otorgar el tiempo adicional para entregar el escrito, presumo que es porque has visto que anteriormente esto ocurre. Claro, sí, y el circuito dentro de todo es bastante flexible porque los tribunales tienen un mandato a nivel del Supremo Federal y de estatuto de que los casos se deben resolver en sus méritos. O sea, ¿qué significa eso? Eso significa que es bien poco probable, y es algo que los tribunales ven con malos ojos, que un caso, por ejemplo, se desestime porque no cumpliste con un término, porque te tardaste más de lo que debías. O sea, sí te llevas tu regaño y puede tener consecuencias, pero el caso en sí, que tú lo pierdas porque no sometiste algo a tiempo, pues los tribunales miran eso con malos ojos. Pero Ok, pasa. ok, en el caso de Verdejo, los argumentos de apelación han sido, ¿verdad? Que hubo, por ejemplo, demasiada cobertura de la prensa. ¿Ha habido en la historia algún caso que se diga, mira, este caso, la cobertura mediática fue tal que mejor hay que hacerlo de nuevo fuera de la jurisdicción de Puerto Rico? ¿Es normal? Porque yo he escuchado ese argumento básicamente en todos los casos de alto relieve público. Pero que yo sepa, no se ha hecho un caso de nuevo, ni se ha llevado fuera de la jurisdicción de Puerto Rico, por ejemplo, ni a la Florida, ni a las Islas Vírgenes, donde hay tribunales federales.
Correcto. En Puerto Rico, tiene razón en que nunca se ha visto un juicio fuera de Puerto Rico. Estamos hablando, ¿verdad?, en el distrito de Puerto Rico. A nivel nacional, pues ha sucedido, pero es algo bien, bien, bien raro. Y en el primer circuito, que es el, ¿verdad?, el pequeño mundito donde vive el distrito de Puerto Rico, pues es bien raro. O sea, para darte un ejemplo, el que Joe Sarnaev, el que puso las bombas en el maratón de Boston, él enfrentó un juicio por jurado en Boston, o sea, a pocas millas de donde él cometió su delito, y había gente afuera del tribunal todos los días pidiendo que lo mataran, pidiendo que lo engancharan, o sea, y el primer circuito federal dijo que eso no, que no fue impropio ver el juicio allí. Y aquí en Puerto Rico, o sea, yo he planteado eso, lo planteamos en el caso de Julia Kelleher, nos dieron no lugar a la moción, lo hemos planteado en otros casos, y la realidad es que nunca ha habido un juicio de el Distrito de Puerto Rico en otro foro. Lo que sí pasó fue que en el caso por el carjacking, por el fingir el carjacking que tuvo Pablo Casella paralelo con el asesinato, en ese caso sí se planteó en apelación que el caso no se debió haber visto aquí y eso se ganó, pero Fiscalía desistió cuando el caso volvió a Puerto Rico, pues porque ya él había sido convicto por asesinato. Y entonces un punto importante en ese caso es que aunque eso fue visto en el contexto del primer circuito, por el papá de Pablito haber sido el juez, el honorable Salvador Casella, pues los jueces del primer circuito, los que siempre han estado allí, los que pues tienen cierto patrón en sus decisiones, no fueron quien vieron ese caso. Trajeron jueces de otros circuitos que no tenían vínculo alguno con Casella para ver ese caso. Y eso puede explicar por qué ese fue el patito feo, el outlier de los casos de cambio de jurisdicción. O sea, que es la única vez que se ha resuelto que se hubiera hecho, si se hubiera hecho un nuevo juicio, hubiera tenido que ser fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. En mi memoria sí. O sea, también, oye, una cosa interesante es que yo no creo que los tribunales y la casuística se ha adaptado a lo que es la cobertura mediática ahora, porque cobertura mediática en el sentido típico de la palabra era periódico y noticias. Y entonces si tú no leías el periódico y no veías las noticias, podías estar ajeno, pero ahora es periódico, después el que pone algo en Twitter sobre ese artículo y cómo se riega la voz y cómo eso afecta a la gente. O sea, es difícil Bueno, es casi cuantificar. imposible realmente en la práctica, y yo he tenido esta conversación otras veces, o sea, digo, decirle a un jurado que no tenga contacto con la prueba, que no sea la prueba desfilada en el tribunal, es imposible, porque hoy día Posible. en el feed que tú tienes en el Instagram va a pasarte, o sea, antes pues sí, era un asunto de los periódicos y del noticiero, pues no ves el noticiero de 5 a 6, no ves las noticias y no lees el periódico, ya, y no prendes AM, pero hoy día en el feed de Twitter tú estás, o en el feed de Instagram tú estás viendo, qué sé yo, los peritos cantando y los gatitos jugando en TikTok y de repente sale Molusco o salgo yo con la noticia, o sea, o sale, ¿verdad?, unos compañeros, otros medios de comunicación. Totalmente, Difícil, totalmente. difícil, ok. Totalmente. Dicho eso, es posible, bueno, nada, en fin, ese argumento de excesiva cobertura de la prensa, de nuevo, ha sido hasta el día de hoy dado como no a lugar en todos los casos, menos en un caso que vinculó a un juez federal, que su hijo era el vinculado en este caso, ¿verdad? El fenecido famoso juez y una persona muy respetada a nivel federal, el juez Casella, ok. Dicho eso, entonces, vamos al próximo argumento, que es evidentemente el argumento que para mí más fuerte de todo es que es un argumento donde se plantea que le dijeron narco y por tanto hay una percepción de que los narcos son capaces de hacer cualquier cosa. Para mí, la foto que se presentó en apelación, donde parece que es también la foto donde se dice que fue el joven que se tiró para ir a rematar a Keila, perdón, pues honestamente cuando yo vi la foto, a mí no se me pareció, perdón, a Verdejo, se me pareció mucho más a el testigo principal del caso en contra de Verdejo, que es el co-conspirador y asesino también, en este caso, que fue, ¿verdad?, el testigo principal del caso, que tengo que decirte que mi opinión es que, ¿verdad?, da igual, porque siguen siendo asesinos los dos. O sea, aquí tanto es Ujú. asesino el que la mata como el que la setea, como en este caso Verdejo, obviamente fue quien la seteó. Pero, independientemente de eso, la verdad es que esa foto, cuando yo la vi, pues no pareció ser Félix Verdejo, parece ser la otra persona que es el testigo principal, y eso a mí me hizo pensar que pudiera haber una revocación por ahí. ¿Esos son argumentos de revocación posible y de nuevo juicio? A mí me parece que sí, o sea, ese argumento y particularmente la evidencia que entró, porque mira, en todos los juicios pasan evidencia
que necesariamente quizás rayan lo que es propio o no propio bajo la regla, ¿verdad? O sea, eso pasa en todos los juicios, porque la fiscalía busca siempre, pues, ver de qué manera entran la mayor evidencia perjudicial para el acusado posible dentro de lo que es, ¿verdad? Permisible, pero pues obviamente mientras más feo tú lo hagas ver, mejor. Pero aquí, como es algo tan particular, o sea, tú le estás diciendo que es un narcotraficante y narcotraficante se asocia con violencia, se asocia con una persona que vive al margen de la ley. En Puerto Rico, eso es lo que mucha gente ve en Puerto Rico, que es el peligro más grande en Puerto Rico, son el hecho de que vivimos en un narcoestado, como alguna gente le dice. Pues eso es extremadamente perjudicial, pero estos errores evidenciarios, como decimos, que es cuando un abogado dice que una prueba no se debió haber presentado, pues eso se ve siempre contra la otra prueba que se puso en el juicio. O sea, el circuito va a decir, ok, vamos acá, si quitamos lo de narco, vamos a mirar todo lo demás. Este tipo, ¿era culpable o no? Y pues ese acto de balance no es tan fácil porque el circuito lo está viendo desde allá. Ellos no están viendo a los testigos, no ven a Cádiz si se veía nervioso, sudoroso, tembloroso, o sea, ellos están viendo lo frío en un papel que pues muchas veces, por lo menos en mi caso, uno piensa que bueno, el circuito lo va a ver de una manera, pero obviamente ellos son unas personas allá y ellos lo ven de otra forma, así que pues ese es el argumento más fuerte, pero no significa que va a ser dispositivo a favor de Félix. O sea que en el caso de aun cuando la foto parezca más a Cádiz, y por tanto, es que lo que pasa es que para mí, el testimonio de Cádiz da al traste, si no es él, o sea, recuerden, ¿verdad? Que el testimonio de Cádiz es que quien mata y va a rematar y que se tira por el puente es Verdejo. Sin Mm. embargo, la foto parece más a Cádiz, es mi opinión, ¿verdad? Eso cada cual, ¿verdad? Llega a sus conclusiones. Eh, y el asunto es que Cádiz, si mintió en eso, pues se le podrá creer lo otro. O sea, de ahí mi punto de que un nuevo juicio es posible. Porque en eso estamos Totalmente. hablando del evento probablemente más importante porque es el que en efecto provoca la muerte final, ¿verdad? No, y si el cooperador principal fue quien la mató y está diciendo que fue el otro, eso toda la credibilidad que él pudo haber tenido ante los ojos de un jurado se va por la borda. Olvídate de eso. Ok, de tu experiencia en este tribunal de circuito de apelaciones, ¿tú crees que se sienten evaluar punto por punto o el argumento es, mira, si él no la mató, la setió y por tanto da igual? No, ellos se mantienen en el punto por punto. O sea, el circuito, o sea, está compuesto de unos jueces extremadamente serios que tienen más experiencia en teoría y más peritaje que los de distrito, porque esto es un sistema escalonado, ¿verdad? Los mejores de distrito suben a circuito y los mejores de circuito tienden a subir al Tribunal Supremo, ¿verdad? Así es que por lo general se ve. Yo pienso que ellos le van a dar una oportunidad. Y este caso, oye, y volviendo al tema, ¿verdad? De lo de la exposición mediática. Tampoco hemos visto un caso con el tipo de exposición de Ujú. Félix Verdejo tan negativa y en estos tiempos, ¿verdad? Eso también es algo extraordinario. Y pudiese ser que, o sea, si hay un caso, vamos, de juicio para traer esto, es este, porque ni el caso del alcalde de Guaynabo, ni el de Mayagüez, ninguno de esos que se fue a juicio tenía ni una cintilla de cobertura como tiene este, No, y de verdad. y la cobertura, honestamente, y tengo que decirlo así, o sea, fue bestialmente, ¿cómo diríamos? Emocional en Exacto. contra de Verdejo. O sea, fue una cobertura de extremo emotiva. Las emociones, o sea, lo que se cubría no era los argumentos de derecho, ni siquiera los hechos, era mucho más emocional. O sea, la cobertura especialmente de compañeros de farándula, todos los días, honestamente, era una cobertura que si yo fuera juez del apelativo, sacaría el caso de Puerto Rico y estoy aquí de nuevo. Yo creo que es culpable, yo creo que él la mató o la setió y por tanto es igualmente responsable, esa es mi opinión. Pero, independientemente de mi opinión, como abogado, ¿verdad? Cuando uno se pone el sombrero de abogado, es como cuando recientemente uno ve que se le pasean por el frente a todos los medios de prensa cuando arrestan a alguien en el cuartel general y empiezan a preguntarle cosas extremadamente sugestivas como que ¿por qué la mataste? Y ¿por qué le hiciste eso? ¿Y te da pena no te dio pena cuando golpeaste a los viejitos? Todo eso, gente, pues sí, a mí me encanta a nivel de prensa y de medios, pero a nivel de cuando me pongo el sombrero de abogado, pues sin duda esa persona está poniendo en una posición de básicamente autoincriminarse y violar sus derechos constitucionales. O sea, es casi imposible que tú escuches a gente diciendo eso y que no se cause la imagen, si tú no contestas, que no se cause una imagen adversa ¿verdad? En tu contra. Porque entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces los compañeros de la prensa, oye, astutamente para buscar rating, no hay duda, le hacen preguntas como que,
Oye, ¿y le envías un mensaje a tu mamá? Sí, mami, te amo, te voy a extrañar. ¿Y le envías un mensaje a la familia? Sí. ¿Y a ellos les vas a pedir perdón? Si tú ahí no dices nada, pues entonces, ¿ves que la mató? O sea, ¿me entiendes? O sea, pues, Ujú. ¿qué pasa? Que, o si Sí, dices algo como que, no puedo comentar, la mató. O sea, porque es obvio, uno es un ser humano, o sea, uno está escuchando y viendo personas aquí. So, es bien difícil para mí, cuando me pongo sombrero de abogado, hacer ese balance. Yo trato de hacer el balance en la cobertura mediática y tengo mis opiniones. Y eso provocó que el papá de Keishla hiciera unos comentarios fuertes sobre mí, by the way, diciendo que, diciendo básicamente que mi cobertura había sido como que le había tirado toalla a Verdejo. Yo no puedo haber sido más fuerte contra Verdejo, pero traté de ser, ¿verdad?, lo más objetivo cuando yo vi la foto, que fue lo que él le preocupó, porque para mí la foto no parece a Verdejo, parece a Cádiz, honestamente. claro. No, y oye, es una foto de baja calidad y pues al final del día, ¿verdad? O sea, yo me acuerdo de estar en tu programa durante el juicio y yo entiendo que tú fuiste bastante balanceado, mucho más que otros. O sea, la realidad es que la experiencia de este caso es tan particular porque también tú hablas con mucha gente en la calle y hay mucha gente extraordinariamente que te dice que Félix Verdejo es inocente y que ellos lo Uh -huh, saben. O sea, uh -huh. que es algo bien raro. Este caso va a ser extremadamente fascinante del aspecto de cobertura mediática porque hay gente, porque el tipo era una gloria de Puerto Rico y todavía hay gente que se rehúsa a pensar que alguien de tan alto calibre para Puerto Rico es capaz de algo así. Así que va a ser interesante y ciertamente ese va a ser el argumento de la fiscalía. No, y también te voy a decirte, yo también he escuchado gente que yo respeto decir que él no era culpable y que aquí hubo una estrategia de personas familiares, de, ¿verdad?, la esposa y demás, para incriminarlo y que aquí los abogados, o sea, el argumento para mí súper fuerte también. Yo hubiera sentado al abogado, yo sé que tú y yo en esta diferimos, o no recuerdo si llegamos a diferir tú y yo, pero mi impresión era que el abogado que había sido abogado de Verdejo en un momento y que también era abogado abogado del suegro de Verdejo, que ¿verdad?, se planteaba como un posible sospechoso como parte de la investigación. También era abogado de la esposa de Verdejo y también era abogado de Cádiz. O sea, de toda esa gente, pues, o sea, caramba, y fue la persona cooperadora con los federales para entregar a Cádiz, que fue testigo principal, pues yo hubiera esperado que posiblemente se le sentara como testigo y se negó a sentar como testigo, que ¿verdad?, el juez decidió en contra de sentar a este testigo y me parece que es un argumento también fuerte de que pues bueno, o sea, aquí hay unos elementos de derecho que hay confidencialidad con el abogado, pero por lo menos mínimamente hubiera habido algún tipo de estipulación de algún tipo de preguntas, creo yo. Bueno, eso yo siempre pensé que era una navaja de doble filo, porque obviamente lo que ellos buscaban allí era ver si cambiaba la versión y qué dijo Cádiz, pero al final del día, cuando un abogado licenciado se sentara allí, el fiscal le preguntó, porque verdad, esto lo iba a sentar Jason, el abogado de Ujú. Verdejo, para exponer unas ciertas inconsistencias. Pero ahora te digo yo, cuando ese abogado se sentara allí, el fiscal la primera pregunta que le iba a decir era, licenciado, en algún momento, ¿a usted le han dicho que otra persona que no sea Félix Verdejo mató a Keishla? No. Iba a seguir por allí. Entonces tú ibas a repetir Ujú, el testimonio de Cádiz, de la boca de un abogado. O sea, ujú. para mí eso fue una bendición que no permitieran sentarlo. Pero obviamente ese argumento se hará en circuito y se tendrá que, porque obviamente eso es especulativo de mi parte. ¿Verdad? Yo estoy asumiendo Sí, lo que el abogado la va a línea decir. de preguntas que iba a hacer Jason no lo sabemos. Pero evidentemente él estaba llevando una línea de preguntas donde podría haber una contradicción en el testigo principal y el abogado y las versiones de ambos de cómo fueron los hechos. Entonces, pues, y de nuevo, y como era abogado de varias partes simultáneamente, porque había sido abogado de otras cosas de unos y otras cosas del otro, pues de nuevo, y estaba hablando, ¿verdad?, un prominente abogado reconocido en Puerto Rico, no tengo nada en contra de él, al revés, me cae muy bien y le deseo que, ¿verdad?, que esté en salud. Pero obviamente fue parte de los argumentos que se estaban esbozando en ese momento. Y de nuevo, para terminar, te pregunto, ¿tu impresión es que habrá un nuevo juicio o realmente ante la totalidad de la evidencia difícilmente veamos una revocación y un nuevo juicio? Bueno, yo de verdad, pregúntame Perdóname, mañana. porque yo pienso que todos vimos errores, pero errores tan fuertes como para pedir un nuevo juicio es la parte que no sé. Correcto, correcto. Yo creo que hubo ciertos errores, eh, pero yo, si me levanto mañana, quizás te digo otra cosa distinta y el domingo de nuevo. Para mí ahora mismo va a ser difícil revertir el fallo del jurado, porque acuérdate que el jurado da o sea, cuando un jurado emite un veredicto de culpabilidad, ya ellos están avalando la credibilidad de Cádiz en los ojos de un circuito. Para tú revertir eso, tú necesitas algo contundente. Y quizás lo de narco, ¿verdad?
Pues, mano, o sea, eso está fuerte. Pero digan, ok, narco, sácalo a un lado. Pues tenemos un tipo diciendo que él la amarró y que hizo esto y que hizo lo otro, que hizo ta. Así que yo creo que va a ser difícil revertirlo, pero me interesa mucho el tema de la cobertura mediática, ver cómo el circuito se expresa a los efectos, porque eso va a ser bien interesante para casos mediáticos. O sea, ya mismo viene la Ujú, gobernadora por ahí. ujú. O sea, esto va a Sí, sí, ser para los que no son fundamental. abogados, obviamente, y puedan comprender lo que estamos diciendo, el argumento actualmente no se ha resuelto, un argumento a favor de que si hay un caso que hubo tanta cobertura de medios, pues debe sacarse de la jurisdicción porque no hay jurado que pueda ser objetivo y por tanto hay que buscar un jurado objetivo en otra jurisdicción. ¿Verdad? Un jurado que dentro de todo puede ser lo más objetivo posible sin contaminarse con la prueba. Que lo que está planteando la defensa es, mira, es que en Puerto Rico no había forma de tú no contaminarte, pues es que todos los medios estaban dedicándole 800 horas demonizando al acusado. Ujú. Yo fui uno de los que dije que me era culpable, ¿verdad? Y demás. So, digo esto para fines de que se entienda que obviamente lo que tú dices, ¿no? Que no se ha resuelto el tema de hasta qué punto la cobertura mediática es demasiada, porque antes, pues tú con simplemente coger un jurado y decirle no pueden ver los periódicos y no pueden ver las noticias a las 5 de la tarde, pues chévere. Pero hoy Ujú. día los medios de noticias están en tu celular y todo el mundo tiene un celular. De hecho, ¿verdad? El último estudio que se hizo es que cada 3 minutos la gente mira el celular. Así que es casi imposible, si tú tienes algo en tu mano cada 3 minutos y tú estás viendo, scrolleando, es casi imposible que no te contamines de una forma u otra. Correcto, correcto. Eso va a ser interesante, pero por ahora yo pienso que se va a confirmar el fallo del jurado, pero importantemente hay que ver los argumentos en apelación. Quizás hay cosas ahí que por nosotros no haber estado en sala, Mm. el abogado detecta y pues, hermano, lo evaluaremos. Estoy segurísimo que en varias semanas leeremos todo el brief y estaremos pendientes de regresar aquí a debatirlo. Javier, gracias. Disfruta tu fin de semana. Gracias, hermano. Igual. Bye.